Muy buenos días, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Saludo también a los que no los pude saludar. En el día de hoy vamos a arrancar con un nuevo estudio. Vamos a ver una serie de estudios que van a estar basados en lo que nosotros creemos como iglesia, lo que la iglesia 58 cree, que eso se conoce como declaración de fe o declaración doctrinal o estatuto de fe. Tiene distintos nombres, pero la cuestión es que todo va a hablar acerca de lo que nosotros creemos, confiamos y estamos convencidos. Es importante saber esto, no solamente en lo personal, sino que cada uno de ustedes como iglesia, porque eso nos va a ayudar a nosotros a saber lo que verdaderamente creemos y sobre qué nos estamos sustentando. Y no solamente por un conocimiento más o para que nosotros podamos tener algo más en nuestra mente, sino que también nos va a ayudar cuando otras personas que tienen otras ideas, otros pensamientos u doctrinas, cuando nos comiencen a decir qué es lo que ellos creen y lo que nosotros creemos, podamos nosotros de alguna manera poder aportar y decir, no, mira, cierta cosa que vos decís no tiene lógica o no tiene fundamento porque, y comienzan a decir tal cosa está en la Biblia o tal cosa está fundamentado sobre ciertos pensamientos de los apóstoles, discípulos o ejemplos bíblicos. Así que por esta razón es que nosotros vamos a estar dando de ahora en adelante los distintos estudios que están basados en lo que uno cree. Y el primer punto que vamos a estar viendo es creo en Dios. Y ahora ahí Lucy me puso una imagen, es una estatua, que yo quiero que se queden con esta idea, con esta imagen, que al final voy a decir qué es lo que significa o qué significado tiene, ¿sí? Pero lo que está ahí es una estatua. Entonces, vamos a arrancar entonces el estudio de hoy con creo en Dios. Desde hace mucho tiempo, el hombre siempre tuvo una inclinación por el saber el porqué de las cosas. ¿Por qué es que sucede? ¿Cómo es que se llegó? ¿Cuál es el origen? Siempre el hombre está atento a eso. Es más, gracias a esa chispa de incertidumbre, esa chispa de querer saber el porqué de las cosas, nos ayuda a avanzar a nosotros como sociedad. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros mucho nos despierta por ahí cuando somos niños es el por qué o cómo se forma el arco iris cuando termina una lluvia. Creo que a todos nos llamó la atención y hemos buscado y nos fascinan los colores que tiene. Otra cosa que también nos llama la atención es la explosión de un volcán. ¿Cómo es que ocurre? ¿Por qué hay volcanes? Otra cosa que también despierta la curiosidad y que está muy de moda es el tema de las enfermedades. Ya hemos atravesado una pandemia, hemos visto y hemos podido saber cuál es el origen y a quién se lo podíamos dar esa infección que nos estaba dando. Hubo muchos pacientes, muchas personas que murieron por consecuencia de eso. Pero hemos podido saber cuál es el origen y quién es el causante de todo esto. Y así podemos describir muchas enfermedades y gracias a esa duda y saber el por qué se ocasiona, nos hace investigar más y crecer como sociedad en distintos aspectos y en distintos ámbitos de la vida. Ahora, así como esos ejemplos que yo les fui dando despiertan duda en nosotros, una de las dudas que también nos planteamos, o se los planteo en este momento, es si verdaderamente existe Dios o no existe Dios. Algo que el hombre se sigue preguntando y quiere demostrar a todas costas, por cualquier rama de lo que sea de la ciencia, quiere ver si Dios existe o no existe. ¿Sí? Pero así como sucede a lo largo del tiempo que hay muchos descubrimientos y se aprenden muchas cosas nuevas, también vemos que a lo largo del tiempo hay muchas personas, muchos pueblos o distintos grupos de sociedad que tienen ciertas creencias y atribuyen que lo que no pueden explicar como algo sobrenatural, dicen, esto tiene que estar dado por alguien superior. Y lo voy a llamar Dios, o puede ser más de uno solo o dioses. Y así lo podemos ver en las distintas culturas. En los egipcios, en los mayas, en los incas, lo podemos ver en la mitología griega, cómo los griegos creían en muchos dioses, eran politeístas. Entonces yo decía que la razón del por cuál están ellos acá, el por qué suceden ciertas cosas que no se pueden explicar, tiene que ser por un ser superior a nosotros. Lo vamos a llamar Dios o dioses. Ahora, así como hay personas que creen o no creen que existe una deidad, hay también movimientos y pensamientos que directamente dicen que atribuir lo que no podemos afirmar con hechos
nos lleva a decir que es un Dios porque somos personas débiles, somos personas que no podemos tomar conductas. Y yo voy a mencionar un pensamiento de un filósofo alemán que dice lo siguiente, como persona atea, dice: el hombre que necesita creer en algo superior a su conocimiento es un ser débil que no es capaz de vivir su propia vida y tomar la rienda de esta. O sea, que así como vemos que hay personas que creen en Dios o en dioses, también vemos que hay personas que no creen. Y no creen porque dice, esto hace que el hombre sea una persona débil y que no sea capaz de poder seguir creciendo evolutivamente. Y nosotros tenemos que estar conscientes que estas personas existen y que se nos van a presentar con pruebas. Él lo menciona como un pensamiento, es decir, el hombre está así o quiere pensar que es un Dios porque es un ser débil. Ahora, la pregunta que nuevamente nos podemos hacer es, ¿realmente Dios existe como para poder creer en Él, como para poder tener confianza en Él? ¿Existe alguna evidencia de ello, de que Dios verdaderamente existe? ¿Hay algo que nos pueda decir o nos pueda llevar a que realmente Dios existe? Bueno, vamos a poder describir esto a través de dos argumentos. Por un lado tenemos lo que se conoce como argumentos naturales y por otro lado tenemos lo que se conocen como argumentos bíblicos, que el argumento bíblico no es más que su palabra, ¿sí? De esta manera nosotros podemos demostrar que existe un Dios. Argumentos naturales y argumentos bíblicos. Lo que vamos a hacer en esta mañana es, a partir de argumentos naturales, que son 4 puntos, voy a estar dando concordancias con lo que tiene que ver con argumentos bíblicos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que quiero decir con argumentos naturales. Entonces, argumentos naturales y argumentos bíblicos. Dentro de los argumentos naturales existen 4 puntos por los cuales uno puede demostrar que existe Dios. El primer punto tiene que ver con lo cosmológico o el mundo. Creo que todos estamos fascinados, nos maravillamos, nos sorprendemos cada vez que observamos el mundo desde cualquier punto de vista. Yo en lo natural, dentro de la rama mía que es toda la parte de salud y la parte biológica, me sorprendo cómo eso que es tan complejo diga a muchas personas que sean producto del azar. Me sorprendo también cuando veo el cielo y veo que hay un montón de estrellas y ver la complejidad de esa magnitud que hay en el cielo y en el espacio. Y así podemos seguir nombrando un montón de cosas que creo que cada uno en lo que estudió o en lo que ve, siente o palpa con sus 5 sentidos se puede dar cuenta la complejidad que hay en cada uno de ellos. Ahora, dentro de esa complejidad, el argumento bíblico nos dice algo sobre si existe alguien detrás de esto o no. Y yo solamente lo voy a nombrar porque por un tema de tiempo probablemente no lleguemos. Génesis 1.1, por ejemplo, dice el autor acerca de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver, observar, tierra, mar o cielo, es producto de una sola persona y se llama Dios. Salmos 33.6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Nuevamente menciona quién es el autor y constructor de todo esto. Juan 1.3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuevamente menciona, ese él hace referencia a Dios. Salmo 19.1 dice lo siguiente, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, todo lo que nosotros vemos, sentimos y palpamos es producto de una persona. Dentro de toda esa complejidad hay un diseñador y ese diseñador se llama Dios, ¿sí? ¿Y cómo hacemos contraste? Con lo que dice el argumento bíblico. A partir de un argumento natural, que es cómo nosotros vemos el mundo, el argumento bíblico nos dice quién es ese autor y hacedor de todas las cosas. El siguiente punto como argumento natural es el teleológico, el fin o el por qué se nos muestra esto. ¿Cuál es la finalidad por la cual nosotros observamos o vemos esa complejidad? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cómo podemos hacer contraste? Romanos 1, del 19 al 20 dice lo siguiente, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el motivo por el cual Dios muestra esta complejidad a cada uno de nosotros por donde lo estudiemos es, por un lado, para darse a conocer como Dios, pero también lo hace para demostrarnos que es un ser que no lo podemos comparar con nada. Como recién decía Dani, y como hemos estado meditando en el horario anterior, vemos que Dios es una persona altísimo y que no se puede comparar con nadie. Eso que nosotros buscamos el porqué o la finalidad de por qué se nos muestra toda esta complejidad es porque Dios nos muestra que no hay nadie como Él, es un Dios único y que además tiene poder para hacer y deshacer a su manera. Siguiente punto, dentro de los argumentos naturales. Hemos visto entonces el cosmológico, el teleológico y el otro punto es el antropológico, que se relaciona con el hombre. Así como vemos que la naturaleza, vemos que tanto en lo biológico como en lo natural es maravilloso, también vemos que el hombre es un ser complejo de por sí en cuanto a su forma de pensar. Vemos que tiene una inteligencia que no se puede comparar con ninguna especie, pero no solamente que es inteligente, sino que también es una persona que tiene moralidad, que sabe lo que cree que está bien y lo que cree que está mal. Ahora, es importante esto porque ninguna otra especie que no sea la especie humana tiene este discernimiento. No tiene esta moralidad de saber qué está bien y qué está mal, qué está correcto y qué lo es incorrecto. Solamente nosotros tenemos ese discernimiento. Ahora, ¿será que será producto de una construcción evolutiva? Que a medida que el hombre fue progresando, ¿el hombre pudo construir esa inteligencia y esa moralidad? La respuesta, algunos van a afirmar que sí, que a lo largo del tiempo el hombre es lo que es porque se fue construyendo en el tiempo, pero lo cierto es que dentro del argumento bíblico dice algo. Y vamos a leer, les invito a que busquen Romanos capítulo 2, vamos a buscar Romanos capítulo 2, y voy a pedir a un hermano que me lea el versículo 14 al 16. Muy bien, gracias Rubén. Miren lo importante que remarca Romanos capítulo 2. Los gentiles, podemos traducirlos también como las personas que no creen en Dios, hacen por naturaleza o cumplen la ley. Ahora, ¿qué ley están cumpliendo? Una ley que está dado, y lo podemos buscar si ustedes quieren, está acá a lo largo de su palabra. Acá Dios dice qué está bien y qué está mal. Y sin embargo, los que lo conocemos, lo hacemos, estas personas que no conocen a Dios o no lo quieren conocer, lo hacen igual. No digo que lo van a cumplir al 100% porque no conocen a Dios, pero hay algo natural, hay algo innato en ellos que hacen que tratan de cumplir lo que dentro de todo está bien y está mal. Por ejemplo, todos, si alguno hacemos una pregunta general y decimos, ¿matar está bien? Creo que todo o casi el 100% tiene una inclinación a decir que está mal. Si alguien dice tomar algo ajeno o robar está bien o está mal, todos vamos a concluir que está mal. Y así podemos plantear distintos aspectos morales y eso lo que nos ayuda a reflejar o lo que nos dice acerca de la personalidad, cómo el humano se comporta, es que hay algo que tenemos en nosotros mismos que fue heredado. ¿Qué es eso? Un carácter moral que viene de parte de Dios. Dios sabe lo que está bien y lo que está mal, pero el hombre hereda porque somos creación de Él. Es más, Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, nosotros al ser creación de Dios, tenemos eso en nuestro ser como forma innata de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no en lo absoluto, porque en lo absoluto lo podemos encontrar acá, pero hay cierto discernimiento que podemos decir qué está bien y qué está mal. Y eso es porque lo heredamos de Dios, y eso es porque nosotros somos creación de Dios. Entonces, un argumento natural a que nos lleva a que existe Dios es el comportamiento del hombre. El hombre se comporta así y hace las cosas bien y mal porque lo heredó de alguien, y ese alguien es Dios. Y lo vimos en Romanos 2, del 14 al 17, que cumplen la ley de manera natural, y Génesis 1:27, que somos creación de Él. Y el último punto, solamente lo voy a mencionar porque la verdad que es bastante complejo de poder describirlo, se lo conoce como el argumento ontológico. El argumento este dice, que fue definido por Anselmo,
dice lo siguiente: definió a Dios como aquel del que nada más grande que Él puede ser pensado. Tanto creyente como no creyente, en su mente se le cruza una cosa, que hay algo que es superior a nosotros, y el no creyente va a querer negar que no existe algo superior a nosotros, pero que sin embargo en la mente está. Es algo muy difícil de describir, pero lo que dice este pensador, y que es un argumento ontológico, que Dios es como aquel del que nada más grande que Él puede ser pensado. Y cuando hablamos de una persona que es más grande, vemos que Isaías, por ejemplo, 46:9, Isaías 46:5, habla de este Dios, que no hay un Dios comparable con Él. 46:9 de Isaías dice: no hay otro Dios y nada más semejante a Él. Isaías 45:5 dice: no hay Dios fuera de mí. O sea, esta persona que plantea este argumento tiene razón, porque Dios mismo en su argumento bíblico, en su palabra, dice que no existe alguien que sea superior a mí. No hay nadie detrás de mí. Dentro del tiempo yo soy la única persona. ¿Sí? Entonces, traté de hacer lo más acotado posible, podemos profundizar, pero no nos da el tiempo. Pero con estos 4 argumentos naturales, el cosmológico, que es el mundo, el teológico, que quiere decir el por qué están estas cosas, cómo se comporta el hombre dentro de lo antropológico, y esto que acabamos de ver, que Dios no hay nadie superior a Él, en lo ontológico, demuestran que verdaderamente existe un Dios. Y a partir de los versículos que hemos leído, argumentos bíblicos, le podemos atribuir a una persona: Dios Jehová. Ahora, hay argumento natural, pero por otro lado también hay argumento bíblico que nos dice quién es Dios, cómo es Dios, qué hizo Dios y por qué Dios hace lo que hace. Y lo podemos ver en su palabra. Y algo que solamente quiero remarcar, porque ya hemos hecho contrastes con distintos versículos, es que Dios es un Dios único, pero es un Dios formado por 3 personas. Y eso quiero que lo tengan en claro. Es un Dios único, pero formado por 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando uno dice creo en Dios, dentro del argumento bíblico tengan en cuenta que ese Dios único son 3 personas. ¿Dónde lo vemos? Deuteronomio 6:4 dice: Jehová nuestro Dios uno es. Habla de que hay más de una persona, pero que sin embargo sigue siendo un singular. Pero fíjense Génesis 1:26 durante la creación. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. O sea, recién vimos que Dios es único, pero ahora estamos viendo que Dios habla en plural. Hagamos. Está conformado por más de una persona. Primera de Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, conocido también como el Hijo, y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Nuevamente aclara: esta persona que ustedes llaman Dios es una única persona formada por 3: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y otro versículo más que agrego, que es importante, Juan 17:3 dice: eternamente existente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nombra 3 personas formadas por uno, pero que no hay nadie fuera de Él. En el tiempo, Él siempre es eterno y es único. ¿Qué quiero dejar con esto en claro? Que el argumento bíblico, esa persona que nosotros llamamos Dios, es una única persona formada por 3: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que no lo podemos separar. En eso es lo que nosotros creemos, y cuando decimos creemos en Dios, creemos en un único Dios formado por 3 personas. Sé que es difícil de entender. Sé que el conocimiento, para alcanzar el conocimiento de Dios, no nos alcanza. Es más, el salmista en el Salmo 139:6 habla acerca de lo incomprensible que es poder entender completamente la mentalidad de Dios. 139:6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Yo sé que hay muchas cosas que a veces nosotros no lo podemos contrarrestar con pruebas físicas, con pruebas reales, poder decir, esto que pienso de Dios será real o no será real. Y tal vez que lo trato de evidenciar y no llego, pero la verdad es que comprender a Dios es algo tan maravilloso, pero a la vez también es tan complejo.
Pero dentro de su complejidad, dentro de sus maravillas, Dios se da a conocer y nos da distintas revelaciones a los hombres. Deuteronomio 29:29, si tiene algún hermano que lo pueda leer, fíjense cómo Dios se da a conocer. En lo inmenso que es su sabiduría, nos da a conocer cómo es Dios. Deuteronomio 29:29, si alguien lo puede leer. Hay cosas que son secretas y hay cosas que solamente lo va a saber Dios y que nosotros no lo vamos a comprender. Así que no se frustren, no se desalienten, no pierdan la fe si hay cosas que no han llegado a comprender, porque eso queda reservado para Dios. Pero en lo poco que Dios nos da a revelar, tiene un propósito. Como recién estaba leyendo Mirta, dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y nos da un motivo por el cual nos revela, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A pesar de que Dios es una persona grande, es altísimo, majestuoso, poderoso, y así podemos seguir dando muchos detalles, Dios así mismo se da a conocer con los hombres. Hay muchas cosas que podemos seguir hablando acerca de la existencia de Dios, si creemos o no. Yo les dejo solamente los argumentos naturales, 4 puntos, y los argumentos bíblicos que hemos visto. Yo en lo personal me sorprende cuando analizo desde el punto cosmológico lo complejo que es el mundo y cómo detrás de eso hay una mente inteligente. Con toda esta evidencia, yo creo que cada uno puede tomar distintos puntos y verá después si cree en Dios o no cree en Dios. Yo solamente les puedo decir que Dios existe, Dios se da a demostrar con nosotros en todo momento, no falta pruebas, porque a veces uno dice, no, ¿cree solamente? Sí, es verdad, hay que creer, pero dentro de la creencia Dios siempre se da a conocer, Dios siempre está hablando de múltiples maneras. Es más, hay un versículo conocido, Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras. No es que Dios es una persona que está en su trono y no quiere darse a conocer y que nosotros busquemos, sino que Dios en todo momento se está mostrando con nosotros. Lo vemos en la creación, lo vemos en el comportamiento humano, lo vemos en el fin de todas las cosas, pero también lo podemos ver a través de su palabra. Si vos querés saber el por qué suceden todas estas cosas y si verdaderamente Dios existe, tenés un argumento bíblico que acá te puedo decir si Dios existe o no existe. Para ir concluyendo, le voy a pedir a Lucy que me ponga la última imagen. ¿Se acuerdan de la primera imagen que les mostré? Le dije que era una estatua. Esa estatua estaba ubicada en aquel entonces en Atenas, y era una estatua más dentro de muchas estatuas. Ya creo que algunos más o menos captan la idea a que estoy haciendo referencia. Esa estatua está contada en Hechos capítulo 17, y tenía como nombre, y se puede ver, yo no sé lo que significa, pero dentro de los traductores que pudieron traducir esto, dice lo siguiente: al Dios no conocido. Había muchos dioses al cual ellos alababan, hablaban, contemplaban, pero había una estatua más que se le conocía como al Dios no conocido. Y a este Dios no conocido Pablo comenzó a hablar. Y Pablo va a hacer un resumen acerca de lo que ellos no conocían o que no le podían dar un significado. Hechos 17, del 22 al 31, vamos a leer el siguiente discurso y que va a ser un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el último versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Impresionante el discurso que dio el apóstol Pablo a estos atenienses que no sabían qué es lo que tenían ahí como escultura. Esa escultura que muchas personas a veces se preguntan, muchas personas se siguen preguntando qué es ese libro que ustedes llevan. Muchas personas se siguen preguntando por qué existen esas iglesias. Muchas personas se siguen preguntando, ¿existirá verdaderamente Dios o no existirá? El apóstol Pablo lo da a demostrar a partir de este discurso. Sepan una cosa, todo lo que ustedes contemplan como visto desde el punto de vista cosmológico, la creación está dada por una única persona, es Dios. Ese comportamiento humano somos nosotros porque venimos de un mismo linaje, que venimos de parte de Dios, somos creación de Él. No hay nadie superior a mí, recién decía el apóstol Pablo. No hay nadie superior a Dios. Dios es una persona incomparable, es único, no hay otro más, como recién hemos visto en la parte ontológica. Y dentro de la parte teológica de cuál es la finalidad, quiero que lo leamos de nuevo el versículo 27. Fijémonos cuál es el fin por el cual Dios muestra todas estas cosas. Versículo 27 dice, el objetivo por el cual Dios se da a conocer, es la única persona, creador, único, trino y que no hay detrás de Él, dice lo siguiente, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La idea de por el cual Dios no se queda en su trono y se sigue demostrando de diversas maneras, es porque quiere tener un contacto contigo, quiere tener comunión contigo. Quiere tener una relación estrecha contigo. Él está al lado nuestro. Él está vivo. No es una persona que fue. Es una persona que estuvo, está y estará por siempre. Una persona eterna. Pero lo que quiere es que ahora nosotros le busquemos. ¿Cómo lo podemos buscar? En lo natural, pero nuevamente en lo bíblico. Argumentos bíblicos nos sobran. Solamente tenemos que buscarlo a Él. Y el versículo 31 nos menciona una persona más acerca de esta Trinidad. Versículo 31 dice, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Habíamos dicho que Dios está formado por 3 personas. Esa persona por la cual se está mencionando en este último versículo 31 habla acerca del Señor Jesucristo. Y lo que nos está diciendo acá que esta persona, si uno cree en Él vamos a ser justificados. Él ya vino a morir por cada uno de nosotros, vino a morir por nuestro pecado, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Él.
¿Quién es Él? Es el Hijo de Dios y comparte la misma esencia que Dios. No es una persona inferior, no es una creación de Dios, sino que es el mismo Dios. Los domingos que viene vamos a estar hablando, vamos a estar dando más detalles acerca de Jesucristo, quién es Jesucristo, pero en esta mañana quiero que solamente afirmemos este siguiente concepto. Dios es único, pero dividido en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta tercera persona que estoy hablando, que es Jesucristo, es también Dios. Si vos crees en Dios, que fue levantado de los muertos, Él es el que te puede limpiar de todos tus pecados y puedes tener una comunión continua, estrecha y eterna con Dios. ¿Sí? Espero no haberlos enredado, espero haberles dado un poco más de pruebas y yo quiero quedarme con estas 2 frases que cuando estaba armando el mensaje es: a mí me ayuda a saber acerca de los argumentos naturales que hemos visto. ¿Me ayudan a creer en Dios? La respuesta es sí. Me ayudan a saber que existe un Dios o dioses. Ahora, ¿me ayudan los argumentos bíblicos, como hemos estado haciendo contraste, a saber de que existe un Dios eterno, único, altísimo y demás? También me ayudan a saber que hay un Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un argumento natural y un bíblico? Bueno, natural habla de un Dios, pero en el argumento bíblico a ese Dios le vamos a estar dando identidad. Le vamos a estar dando un nombre y vamos a saber cómo es ese Dios al cual nosotros atribuimos dentro de lo natural que existe un Dios. Si decimos que hay un Dios, el argumento bíblico te dice quién es ese Dios, cómo es ese Dios, cómo piensa Dios y por qué hace lo que hace. Y no solamente que le da una identidad, sino que también es un Dios que nos da salvación. No se olviden de eso. El argumento bíblico nos da identidad acerca de ese Dios, pero también nos da salvación. ¿Salvación por medio de quién? De su Hijo Jesucristo, persona que comparte la deidad y la misma esencia que el Dios que estamos hablando en las 3 personas. Bueno, este es el mensaje que les traía en el día de hoy, que Dios habló en mi vida, y acerca de creemos que existe un Dios. ¿Existe un Dios? Es la pregunta que cada uno se hará en esta mañana. Yo creo que hay un Dios. Iglesia 58 sabe que hay un Dios y cree que hay un Dios. Y ese Dios es único, eterno, poderoso y que sigue vivo y que es el único que nos da salvación. No hay otro Dios que te otorgue esto que te otorga el Dios de la Biblia. ¿Sí? Así que les invito a que oremos para terminar este tiempo. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, esta mañana